Hola, bienvenido. Esto es El Gen del Entusiasmo, el origen del pensamiento positivo, una charla de un ciclo de conferencias virtuales que busca acompañar a los empresarios, profesionales y emprendedores en los procesos de cambio por los cuales estamos atravesando absolutamente toda la sociedad. Una persona entusiasta es alguien que sabe comunicarse y vender. En este espacio busco alimentar a través de la reflexión de los procesos de comunicación, aquella inteligencia natural que nos hace ser asertivos y declarar que algo positivo va a suceder, como lo veremos más adelante. Ser entusiasta entonces requiere renovar todo nuestro entendimiento y valorar la mirada hacia lo esencial. Y lo esencial es que no estamos solos. Por eso este es un ciclo de conferencias que las enmarco en una iniciativa que he denominado Hagámoslo Juntos, a través de la cual la idea es que entre todos podemos hacer un trabajo colaborativo, dándole y aportándole valor siempre al otro. Este es un momento en el que requerimos de todo nuestro entusiasmo, ya que necesitamos empezar a ver nuevas oportunidades. La nueva sociedad requiere como nunca antes el trabajo colaborativo y como lograremos eso juntos va a ser parte de lo que debemos empezar a dilucidar. Si tú eres un emprendedor, un dueño de negocio, un profesional que vive de lo que hace, necesitamos de todo tu valor, de toda tu fuerza, como lo vamos a ver más adelante, porque requerimos de las habilidades de todos y de los dones para poderle agregar valor al producto o servicio que vendemos y ayudarle a los clientes a alcanzar sus objetivos y metas y aspiraciones, y eso necesitamos hacerlo juntos. Por eso he creado este espacio para acompañar los servicios de comunicación y de marketing digital, sobre los cuales ofrezco mi experiencia y mi mentoría. Es importantísimo ver un poco cómo estamos sumergidos en un mundo de noticias y de contenidos altamente negativos, y cada vez más podemos estar visualizando un entorno peligroso, y por lo cual necesitamos elevarnos hacia nuevas concepciones de vida, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, y especialmente del valor que entregamos a través de productos o servicios, a través de nuestras empresas o nuestros emprendimientos a nuestros clientes. Los miedos han sido parte fundamental de una cultura que no nos ha traído a buen término resultados positivos, como tal vez vemos en esta figura. Necesitamos un poco solventar y aligerar nuestra estructura mental para que lo negativo no entre. Desde 1996 he sido periodista y amo mi profesión, y creo que tenemos una gran deuda como periodistas, los medios, con la sociedad, y por eso he decidido acompañar procesos de evolución personal y empresarial a través de la comunicación, la innovación humana y el desarrollo de una inteligencia espiritual. Mi nombre es Wilson Pérez, hago conferencias y talleres experienciales de innovación humana enfocados pues a emprendedores y empresas, y obviamente trabajo también paralelamente todo mi proceso de periodismo, y soy coach de alto nivel certificado por Eddy University. Decidí hacer esta certificación para obtener herramientas de mucho valor, con lo cual puede hacer este acompañamiento de comunicación y de innovación humana dentro de las empresas. He sido consejero profesional, hago investigación en comunicación corporativa y he trabajado como estratega en comunicación corporativa del sector TIC por mucho tiempo, y eso me ha permitido ver la innovación desde una perspectiva que puede ser una herramienta de cambio personal e individual muy valiosa. A través de muchos años he sido reportero de diversos medios de comunicación en Colombia, Argentina y México como corresponsal internacional. Y el tema de la tecnología y los negocios para mí ha sido fundamental, porque
los negocios, los emprendimientos son parte esencial del desarrollo de una persona y por eso es tan importante lanzarse alguna vez a estos espacios, y también las personas que ya lo han hecho, tener la ayuda y la colaboración importante de otras disciplinas es fundamental. Entonces, a través del periodismo vi muchas formas de cómo la gente vive sus entornos y sus ambientes y cómo responden a ellos. Por eso la innovación para mí es una herramienta fundamental, porque es una capacidad del ser humano de adaptarse, de ser flexible, de lo que decía Darwin, de que la especie más fuerte es la que sobrevive, sino que es la mejor adaptada la que sobrevive. Y básicamente por eso he tratado de hacer esto durante mi desarrollo personal y agregarle valor a personas como tú que están viendo esta conferencia de El Gen del Entusiasmo, y quise abordar esta temática especialmente porque me preguntaba, como buen periodista, me preguntaba cosas como: ¿y si nosotros tuviéramos algo dentro de nosotros, tuviéramos un gen? El entusiasmo no lo puedo ver como alguna característica emocional de mi vida. Si nosotros tuviéramos eso ahí adentro, entonces, ¿qué sería? Si tuviéramos el gen, y un gen como una unidad de información biológica que nos ha llevado por un camino largo y trasegar largo, nos permite a nosotros descubrir cosas como las características, no solamente físicas, sino de toda la herencia biológica que tenemos, y vemos un poco cómo a nivel físico nos empezamos a ver reflejados que somos el resultado de algo previo. Si vemos un poco esta imagen, estas personas tienen cierto tipo de características físicas, y eso puede ser simplemente una obviedad, pero diferente a eso, genéticamente trascendemos de generación en generación. Algo trasciende, somos parte de algo. Algo nos marca el camino y el sentido de pertenencia. Es decir, estamos conectados genéticamente, estamos conectados a una familia, a una cultura, a un grupo de palabras. Por eso la comunicación para mí es tan importante, especialmente para los temas de negocios y ventas, porque las palabras crean realidades, y estamos conectados genéticamente a todo eso. Fuera de lo que nosotros logramos experimentar y asumir como propio, venimos precargados con un sistema de información que nos hace no solamente únicos, sino que también nos pone la responsabilidad de conectarnos de alguna forma distinta. Vemos un poco esto, inclusive trascender este tema a algo que nos pueda conectar mucho más allá. Esto es el ojo de Dios, es la nebulosa de la hélice, que fue descubierta o se empezó a observar desde 1996, y solamente hasta el 2012, con el desarrollo tecnológico y gracias al telescopio Hubble, se logra ver esta nebulosa de la hélice, que está ubicada a 650 años luz. Un año luz es equivalente a 9.4 billones de kilómetros. Estamos hablando que esta nebulosa está más o menos a 600.600 billones de kilómetros, unas distancias descomunales que hace que estemos realmente conectados con algo que trasciende mucho más allá. Y por eso el entusiasmo para mí ha sido un tema realmente de estudio, y lo busco también alrededor de qué ha pasado con nuestras generaciones, qué tan entusiastas han sido nuestras generaciones. Desde que se empezó a determinar el grado de evolución social, para poder un poco ir determinando las características de nuestras generaciones, podemos encontrar cosas muy marcadas. A hoy estamos atravesados por un mundo de tecnología digital, y todas las generaciones hemos confluido ahí.
Las personas de mayores de 70 años, que en este momento pueden estar entre los 80, 90 años, están metidos y sumergidos en una nueva realidad, en un nuevo entorno. La generación que está de salida, que son estos baby boomers que tienen más de 50 años y que están de salida, están siendo impactados por la tecnología digital. Nosotros, la generación X, que también se le denomina a través de los sociólogos como la generación perdida, todavía estamos en un espacio de mantener los esquemas productivos a nivel global, y esta generación Y, que es la generación millennial, está empezando a recibir ese mundo, un mundo lleno de cambios y que ha impactado realmente a las nuevas generaciones. Esta generación de los centennials o la generación Z, que está entre los 7 y los 21 años, ahora puede estar marcando una gran diferencia de cómo están concibiendo ellos estas nuevas realidades, y especialmente partiendo de que ellos son una generación que se caracteriza por un ambiente altamente tecnológico, y ni quiero hablar de la generación que va a recibir todo esto, que es la generación alfa, que obviamente son nativos digitales, que han visto la caracterización de su vida a través del uso de tecnología en diversas etapas y de diversas formas. Y toda esta caracterización empieza a mostrarse muy interesante para determinar el grado de optimismo, y el grado de optimismo no solamente es algo mental, o el entusiasmo, como lo veremos, es algo mental. Estos genes han trascendido alrededor del ambiente y el entorno, y la modificación de la información genética que trae dentro de ellos empieza a significar algo en nuestras vidas. Y por eso el gen del entusiasmo es algo importante, verlo desde dónde surge ese origen. ¿Somos una sociedad altamente positiva o somos una sociedad altamente negativa? Si el ambiente y el entorno modifica la información genética que se va pasando generación tras generación, ¿qué clase de información genética estamos generando hoy como colectivo para las próximas generaciones? Son preguntas que nos toca empezar a ver, porque asimismo la comunicación y las ventas de nuestros negocios, de nuestras profesiones, empieza también a verse modificada, y nos toca empezar a generar diversos tipos de reflexiones para ver cómo nos empezamos a mover. Es un entorno y un ambiente que Humberto Eco denominaba en 1973 como la hiperrealidad. Es una concepción de diversas modalidades de realidad que iban a ser impactadas por la misma tecnología, que los sistemas de comunicación han ultra segmentado la comunicación como tal y la ha vuelto mucho más volátil. Por eso el mercadeo digital es muy importante, porque es un mercadeo que va a definir muy bien y conocer muy bien el tipo de público que yo quiero impactar. Ya no hay espacio para que yo tenga un servicio o un producto que le sirva a todo el mundo. No, es algo absolutamente específico, y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, estamos en una guerra de atención. Todas las marcas están buscando la atención de sus diversos públicos ultra segmentados. Estamos viendo una forma de cómo las personas se relacionan a través de su individualismo y competencia, porque como tienen su propia concepción de la realidad, entonces pues no me importa el otro, a mí lo que me importa es el yo, el yo y el yo. Y obviamente todo esto va a generar una percepción de sentido de vida muy tergiversada, donde las marcas se están moviendo y donde nuestros negocios y nuestras empresas se están moviendo, y por eso empezamos a requerir nuevas habilidades. Por eso la comunicación y el mercadeo están de la mano, el mercadeo digital están de la mano, porque nos van a requerir a nosotros pensar de forma distinta y adquirir esas nuevas habilidades para poder llegar a nuestros públicos objetivos. Y esto nos está llevando a ver que el mundo actual que hemos construido, nos tocó el virus, el coronavirus,
nos ha hecho ponernos en una posición de reflexión, una sociedad construida bajo el resultado. Si tú no logras algo, no eres nada. Y esta nueva sociedad nos pone a esta nueva realidad, este nuevo entorno que está modificando genéticamente nuestra vida, nos está poniendo a tener como una disrupción entre mantener un nivel de vida basado en el resultado, un negocio basado en el resultado o un negocio basado en el propósito. Todo esto del desarrollo del mercado digital enfoca mucho a una economía de propósito, de cómo le agrego yo valor a mis clientes para que alcancen sus metas, alcancen sus objetivos, sus anhelos, de cómo entender toda esa complejidad de miedos, de ansiedades, de frustraciones, de anhelos, ¿sí o no?, que de alguna forma están cohabitando entre ellos. Entonces, estamos sumidos en esta confrontación, digámoslo así, de pasar de una sociedad de resultado a una sociedad de propósito, y el COVID nos puso como niños y nos tiene absolutamente perplejos, con muchas dudas. Estamos en un ambiente aún mucho más hostil del que ya teníamos. Estamos viendo características de un ambiente volátil, incierto, altamente complejo y ambiguo, que nos pone esa hiperrealidad que veíamos como algo mucho más complejo. Y asimismo, nuestra forma de comunicar nuestra empresa, nuestro negocio, comunicarnos nosotros mismos con los procesos de venta, con nuestros clientes, va a significar estar teniendo en cuenta que estamos sumergidos en este entorno. Por eso, buscar el entusiasmo es buscar un grado de sabiduría y de inteligencia. Bien, lo veía de pronto hace un siglo el filósofo italiano Antonio Gramsci, que a través de una frase demostraba un poco este grado de complejidad humana, porque hace un siglo seguimos, o parece que seguimos en las mismas. Él decía que el reto de la modernidad era vivir sin ilusiones y especialmente sin desilusionarse. Y yo me pregunto, bueno, la frase es muy fuerte, es muy poderosa, pero ¿cómo me desilusiono si no tengo ilusiones? Es un mundo ambiguo. Él veía todo esto en un entorno y en un ambiente altamente volátil, porque él vivió su madurez en medio de lo que fue esa Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 al 18, y posteriormente esa Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45. Él alcanzó a sentir ese ambiente hostil de economía de guerra, en la que obviamente tenían algo que enseñarnos, ¿sí? Él sabiamente escribió esto: es necesario instruirse, porque tendremos la necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícese, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Todo lo que pasa ya ha pasado. Todo lo que ha pasado volverá a pasar, porque todo vuelve. Esto es una de las grandes enseñanzas que debemos empezar a ver en la historia de nuestra vida, ¿sí? Estamos sumergidos en un estado emocional altamente complejo, altamente gris, sin los matices que da los millones de colores, ¿sí? Tenemos momentos de mucha ansiedad. Estamos empezando a vislumbrar los efectos y los impactos de la frustración, de la ansiedad, del desgaste, del rechazo, de la impotencia que nos ha generado el COVID-19, y vemos un poco cómo todos estos procesos, todos esos estados emocionales de rebeldía, de impotencia, de sentirnos amenazados por todo lo que está sucediendo, es que necesitamos empezar a reflexionar sobre todo esto. Hemos creado una cultura altamente nociva sin habernos dado cuenta, y esto ha pasado por todo. Tenemos un desgaste emocional
que nos está pasando la cuenta de cobro diariamente. Cada vez es más complejo mantenernos motivados o mantener el entusiasmo en nosotros mismos, en los trabajadores, en los amigos, en los familiares, en los vecinos. El trabajo en equipo siempre se empieza a ver afectado porque no hay un poder de entusiasmo que lo lidere. Y básicamente está terminando de oxidar toda la estructura social que consume todo el tiempo, por ejemplo, de las personas, especialmente en las áreas de trabajo. Y si tú eres un emprendedor y estás teniendo una empresa, no solamente tienes que empezarte a enfocar en las ventas y en la comunicación, sino también en las ventas y en la comunicación interna de tus sueños, porque son esos trabajadores los que te están ayudando a construir tu libertad financiera, si lo haces bien, o tu propia vida y la vida de las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, estamos en que lo temporal está ganando la batalla a lo trascendente y estamos en ese espacio de comunicación muy volátil para nuestros negocios. La consultora Gallup en el 2013 hizo una encuesta que sacó resultados realmente preocupantes. Indicaba este estudio hace ya 7 años que el 13% de las personas en sus trabajos son felices. Si tú eres un emprendedor y tienes ya personas trabajando por tu sueño, ayudándote a ti a construir ese sueño, hay que empezar a preguntarse cosas como estas. ¿Son felices ellos trabajando? Si tú eres un profesional independiente que vive de su profesión, ¿eres feliz haciendo lo que haces? ¿Altamente feliz? Porque hemos creado esa cultura que en este momento nos tiene como nos tiene, en un grado de incertidumbre muy complejo, porque hemos sido modificados, nuestro pensamiento ha sido modificado supuestamente para ser mejor, pero la realidad y el impacto de lo que estamos viendo a través del coronavirus es que tenemos una vida emocional demasiado frágil. No llevamos unos meses pasando todo lo de la cuarentena y esto nos ha causado unos impactos emocionales muy grandes y que han dejado ver precisamente esto que hemos hecho como sociedad. Nosotros hemos sido modificados, ¿sí o no?, de alguna forma por todo nuestro entorno y por todo el ambiente en el que nos hemos desarrollado. Hay ¿cómo puedo decirlo? Es una forma de poder entender esto. Es como si usted llegara como si tú llegaras pues a un supermercado y vieras unos tomates extra hermosos, jugosos, y por allá en pequeñas cantidades un tomate más pequeño pero que tiene la etiqueta de orgánico, y obviamente pues es un poquito más caro, es más pequeño, pero entonces ¿por dónde te vas? Esa facilidad en la que hemos creado esta cultura de consumo nos ha llevado a dar cosas algunas veces con un valor superficial. Y aquí es donde empezamos a mirar nuestra propia comunicación, porque nuestros niveles de ventas de productos y de servicios tienen que estar enfocados en el valor que le podemos dar al otro para ayudarle a solucionar algo, ¿sí? Y no podemos caer en esta enfermedad. El nuevo marketing, los mentores de marketing sobre los cuales me han enseñado todo lo que yo sé de marketing digital y estrategias de comunicación corporativa, aducen que el marketing ya no es solamente vender por vender, es la posibilidad de ayudarle a otro con valor, agregándole valor para ayudarle a alcanzar sus metas, ayudarle a superar sus miedos y frustraciones, alcanzar sus anhelos, lo que desean. Por eso me parece muy interesante poner esta frase de Krishnamurti, un líder espiritual de la India. Él decía: no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y aquí es importantísimo entonces entender que el entusiasmo, ¿sí?, viene de una palabra en griego que significa enteoasma, es decir, el soplo interior de Dios. Entonces aquí ya de por sí el mismo significado de la palabra nos está aduciendo y nos está infiriendo a nosotros que el entusiasmo no es un estado emocional, es un estado muy distinto. En
En la Real Academia define el entusiasmo como la exaltación del espíritu humano. Exaltación, la excitación del espíritu humano, que sale de su estado reflexivo y tranquilo. En estos momentos de incertidumbre por los cuales estamos pasando todos, en cualquier momento vamos a pasar por los diversos obstáculos que se nos presentan en nuestros emprendimientos, en nuestros equipos de trabajo, en las empresas, en el entorno local, regional o global. Nos tenemos que poner una posición más reflexiva y tranquila, porque la dinámica del mundo es tan rápida que nos estamos tropezando. Y dice también que esto es conmovido generalmente por un impulso desconocido, o sea, es algo que surge hacia lo bueno y lo bello. Entonces, hay que encender esa energía vital. El entusiasmo nos va a ayudar a nosotros a comunicar el real valor de nuestros productos, servicios, de nuestras empresas. Y esto es tan verdad que está escrito hace 2000 años. Ustedes son la luz del mundo, procuren que su luz brille delante de la gente. Y me encanta esta palabra que se usa aquí en las Sagradas Escrituras de procurar, es decir, manténganse alerta, manténganse haciendo y dando lo mejor de ustedes, porque serán la luz que va delante de aquellos que no han sido capaces de encender esa energía vital. Entonces vemos, aquí ya empezamos a ver que el gen, ese origen del pensamiento positivo está en un estado básicamente de fe, es un estado de afirmación de sí mismo, es un estado de fe. Esto lo complementa muy bien Ralph Waldo Emerson, un filósofo y poeta estadounidense, que decía: el entusiasmo es la parte... el entusiasmo es el padre del esfuerzo, y sin él nada grande puede lograrse. Lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante no son nada comparado con lo que llevamos por dentro. Emerson decía estas palabras muy sabias, y sus enseñanzas fueron consideradas como las bases del nuevo pensamiento, es decir, del pensamiento positivo. Y esto es absolutamente importante tenerlo en cuenta, ya que a nosotros nos va a poner el faro de dirección sobre el cual debemos encontrar, y es un deber de cada uno de nosotros encontrar esa energía vital, esa fuerza que nos llama todos los días. Si es un estado de fe, hay que, como lo decía Antonio Gramsci, el filósofo italiano, instrúyanse. Entonces empecemos a instruirnos en qué es la fe, quién soy yo, cómo soy yo, para poder entrar a determinar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Imagínense tener esta frase muy pendiente de sus equipos comerciales, y si usted es una persona o eres una persona profesional que vende sus servicios, piensa siempre que esto sea un faro importante. El entusiasmo está basado en una fe, es decir, una afirmación de mí mismo. No es un estado emocional, es un estado de excitación del espíritu humano, como lo vimos, y nos permite a nosotros ver que estamos diseñados, somos una maravilla biológica, que entonces tenemos un par de genes, como lo descubrió el Dr. Dean Hammer en el 2004 en su libro El gen de Dios. Él descubrió que hay un par de genes, que esta sigla es el BMAT2, es decir, el transportador vesicular de monoaminas, que es un par de genes, por eso el 2, que es un par de genes que a nosotros nos permite estar en la condición de sentir esa excitación espiritual, que nos puede a nosotros permitir vivir a Dios y no entenderlo. Él dice en su libro: estamos diseñados para vivir a Dios, no para entenderlo. Y esto lo confirma algo escrito hace más de 2000 años. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y estamos viendo aquí en esta frase que él dice: estamos diseñados para vivir a Dios. Entonces cambiemos las palabras para que no se nos convierta en un obstáculo y no se vuelva algo religioso. Estamos diseñados para vivir el amor, no para entenderlo.
Y si vivimos el amor, entonces vemos que aquí hay un origen fundamental del pensamiento positivo, es decir, del entusiasmo, ¿sí? Estamos muy enfocados en este tipo de cosas. Entonces, como decía Ralph Waldo Emerson, y que ya lo veíamos, este poeta, inclusive él fue pastor cristiano, él decía, solo cuando está suficientemente oscuro puedes ver las estrellas. Y esto es un concepto que inclusive a nivel tecnológico los grandes fabricantes de plasmas o televisores LED ultra delgados ponen en sus laboratorios de innovación y desarrollo de cómo lograr un negro perfecto. Porque el negro le da la brillantez al color y por eso podemos ver ahora películas en 4K y en 8K y podemos ver una gran calidad porque el negro es mucho más puro. Es más o menos lo que nosotros debemos entender, que esto es el gen del entusiasmo. Es excitar ese espíritu humano para que podamos vivir con un enfoque de fe. Ya vimos que la fe, ¿qué es? Es una certeza, es una convicción de que algo va a pasar. Imagínate que tú como líder empresarial o líder de algún equipo de trabajo logres introducir esto en el ADN de la concepción de la realidad que tienen tus colaboradores. Sería algo muy ganador. Estás empezando a incentivar el gen del entusiasmo, es decir, que vivir en el goce, en la gratitud, por ejemplo, en la aceptación. No muchas personas han aceptado el COVID-19 como un proceso de estirarnos, de madurar, de crecer. Por lo tanto, no han podido ver esta realidad como algo muy positivo, con mucho agrado, con mucho interés de podernos forjar como seres humanos muy distintos, de tener curiosidad, de mantener la serenidad, de vislumbrar la diversión a través de nuestros hijos o en el teletrabajo que estamos teniendo, o en la oportunidad de que necesitamos. La palabra de moda se ha vuelto de rediseñarnos hacia algo nuevo, rediseñar nuestros productos, nuestros servicios, nuestras profesiones hacia algo que tenga el valor del amor. Es decir, cuando tú te enfocas en lo que amas y te enfocas en eso y tienes fe en eso, tu negocio, tu producto, tu profesión va a estar evolucionando todos los días. Y esto es algo que toca incentivar todos los días por el ambiente de cambio en el que estamos, que nos exige mucha flexibilidad y movilidad. Por eso es muy importante hacer una recomendación, y es modificar un poco el ambiente y adecuarlo a algo que nos permita a nosotros salir de ese momento crítico de negativismo en el que estamos como sociedad. Hay que adecuar ese espacio para que haya una cultura de propósito, de curiosidad, que nos permita a nosotros empezar a ser más flexibles, mantener el enfoque de nuestros productos, de nuestra empresa, mantener nuestros valores. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo las empresas tienen valores de hace 15 o 10 años o hace 5 o 6 años, cuando los valores están cambiando porque la dinámica de cambio es muy rápida. Cuando los valores han sido creados de forma colaborativa con los empleados del momento, porque los empleados, la tasa de transferencia de empleados es muy alta hoy en día, más que todo porque tenemos en muchos de nuestros lugares de trabajo colaboradores millennials, como lo veíamos, que tienen unas disciplinas mentales muy distintas, y todo esto nos ayuda a nosotros a comunicarnos muchísimo mejor, con una asertividad mucho más clara, que nos va a nosotros a lograr nos va a nosotros permitir aceptar el ambiente como algo de valor que nos va a ayudar a alimentar nuestra visión de negocio, y especialmente de pertenencia. El sentido de orientación al logro, de pertenencia, y especialmente la comunicación y el pensamiento positivo son 4 claves fundamentales que hoy todas las empresas están tratando de manejar y de trabajar, y precisamente por eso me tomé la libertad de hacer estos entrenamientos, y ya los he trabajado con algunas otras empresas, porque hay que tener una buena actitud. Nuestra actitud es lo que nos va a marcar a nosotros el camino. Una actitud positiva, y reafirmarnos en una actitud positiva nos va a permitir tener nuevas perspectivas de cambio.
Y esto nos implica a nosotros movernos sagazmente como un gato y también tomar las diversas herramientas de pensamiento, tomar los diversos aspectos que están alrededor nuestro como herramientas de pensamiento. Si tú fueses un astronauta y estuvieses en una estación espacial reparando algo y tuvieras un problema, ¿sí? Pero también tienes la inmensidad del universo frente a tus ojos. ¿Cómo lo arreglarías sin perder la alegría y el entusiasmo de estar en donde muy pocos vamos a poder estar, en el espacio exterior? Si tomaras y cogieras a tu gato para solucionar ese problema, ¿cómo lo solucionarías? Moverse es como levantarse de la silla donde estás para moverte y ver las cosas de una forma distinta. Entonces necesitamos empezar a generar estas habilidades humanas de tomar las distintas cosas que suceden en nuestro entorno como herramientas de pensamiento para poder afrontar este estado emocional en el que estamos, y que inclusive las mismas escrituras nos están llevando a ver las cosas de una forma distinta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Acuérdense que cambiamos la palabra de Dios por amor, porque Dios es amor. Entonces miremos un poquito cambiando esa frase, porque no nos ha dado el amor y el espíritu de cobardía, sino el poder del mismo amor y de dominar, tener el dominio propio para afrontar las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo como personas, como profesionales o como líderes o emprendedores de nuestros negocios. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por mover con nuestras fuerzas el mundo y nos estamos desgastando mucho como sociedad. El COVID nos puso en tela de juicio el esfuerzo que hemos hecho como sociedad, e inclusive hay que pasarle revista a todo, porque Alejandro Jodorowsky, que es un director de cine chileno muy polémico, él decía, hay que pasarle revista a todo. Estamos en un momento de nuestra vida que hay que pasarle revista a la política, a la forma de trabajar, a la forma de comer, a la forma de mover el mundo. Hay que inclusive pasarle revista a la motivación. Y esto lo digo yo porque hemos hecho muchos procesos de motivación dentro de nuestras empresas, incluidos nosotros mismos como emprendedores, y nos hemos quedado en una referencia en lo externo y en el resultado, y ya vimos que estamos en la transición de una sociedad de resultado a una sociedad de trascendencia, de propósito. Entonces hay que pasar de la motivación a la inspiración. Esa es la propuesta que quiero dejar planteada en esta conferencia. La inspiración viene del latín inspiratio, que significa respirar o estímulo o lucidez repentina. Es una chispa, y algunos autores dicen que es la conexión con Dios, es decir, con el amor, con eso que tú amas. Entonces, cuando tú amas, te salen cosas absolutamente maravillosas, y a la luz de un simple mortal, oye, ¿usted cómo es? ¿Qué inspiración tiene? Se está conectando con el amor de lo que usted hace, de lo que tú haces. Es eso, es una revelación. Entonces empecemos a mirar cómo podemos empezar a pasar de la motivación a la inspiración, y es un proceso, no es fácil, pero estamos en el camino, y entre todo lo podemos hacer. Hagámoslo juntos. Paco Arango, un cineasta español, tomó de su segunda película llamada Lo que de verdad importa. De esa película, esa película recaudó 2.7 millones de euros. Estamos hablando de, qué sé yo, mal contados 7.000 millones de pesos. Tomó todo eso, él pudo haberse embolsillado eso y vivir una vida tranquila, pero no, cogió todo ese dinero y lo puso para crear la Fundación Aladina, que atiende a más de 1.500 niños con cáncer. Es decir, pasó de la motivación a la inspiración. En una entrevista que le hicieron, él decía, entonces me llamaron loco. Pues ojalá haya más locos como yo. Me encanta esa frase, me encanta este señor, porque ha logrado entrar en un proceso de trascender, de propósito en la vida. Nuestros empleos, nuestros negocios tienen que empezar a buscar una
formación de trascendencia dentro de sus empleados para dinamizar eso hacia las bases, para que esto también le llegue a las familias de esas personas. Porque es que no podemos estar en la dualidad del mundo contemporáneo y que también no, nos fue advertido hace 2000 años. No puede usted servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Es decir, cuando tú amas, ya vimos que Dios es amor, entonces cuando tú amas lo que tú haces, ¿sí? El dinero, la abundancia y la prosperidad vienen por default, es decir, por defecto. Entonces es un momento en el que debemos hacer una reflexión. Bueno, tú has venido en un vuelo, en un proceso donde has acumulado miles de horas de vuelo, así como cuando uno vuela, cuando uno es piloto, que son realmente momentos muy importantes y que esto ha generado una energía increíble y contagiosa dentro de ti para algunas cosas, pero para otras no. Entonces estamos en una pelea interior. El entusiasmo siempre se va a develar en una pelea interior, especialmente desde la mente, y vamos a tener que definir tú dónde vas a estar o quién vas a ser, ¿sí? ¿Vas a ser el que el propositivo, el que va a salir a dar la pelea, o vas a ser simplemente el que se dejó ganar por las circunstancias? Eso vas a tener que definir eso, porque somos una maravilla biológica diseñada para cosas muy grandes, cosas con propósito, porque tú eres único. Y cuando uno entiende eso, yo cuando entendí eso, empecé a entender que dar este tipo de conferencias es algo que yo amo. Yo amo hacer esto. Si yo pudiera dejar el periodismo, el marketing digital y solamente dedicarme a dar conferencias, sería un hombre absolutamente realizado y lo estoy haciendo en este momento. Sin embargo, lo que quiero con esto decir es que nos estamos, como decimos en Colombia, no nos dejemos achantar, porque estamos diseñados para volar. Es como los helicópteros, estas naves, los aviones, están diseñados para estar en el aire. Las empresas que tienen estos aparatos dicen que es más barato tenerlos en el aire volando que tenerlos en tierra, porque tenerlos en tierra es un gasto enorme. Y nosotros estamos diseñados para eso. El COVID nos puso en tierra, pero no nos dejemos achantar y no nos dejemos bajar la guardia, porque simplemente estamos pasando un momento de estiramiento. Veamos las cosas con optimismo, porque para eso es la innovación, es cambiar la perspectiva. Una persona entusiasta, un empleo entusiasta, un líder entusiasta, un equipo entusiasta, una propuesta entusiasta, es algo que logra ver algo que nadie ha visto y verlo desde una perspectiva distinta. Por eso es importante ser innovador. La innovación para mí es algo fundamental porque nos permite tener las herramientas para poder idear, diseñar, prototipar y evaluar. Poner en funcionamiento eso para poder mejorarlo y volver otra vez al ciclo. Es el mundo en el que estamos y hay que aceptarlo. Y es fenomenal porque nos está exigiendo más a nosotros mismos. ¿Qué tal Usain Bolt, que no se exigiera a sí mismo, no hubiese sido el hombre que es reconocido, el solo nombre? Yo no necesito poner aquí una fotografía de Usain Bolt para ver que él recorre en menos de 10 segundos, en menos de 10 segundos, 100 metros. Nosotros, ¿en cuánto lo hacemos? Por eso quiero compartirte lo que yo hice. Lo que yo hice fue, cuando estaba en todo este proceso, hice sesiones inspiradoras de transferencia de conocimiento. En algunas empresas las implementé, en otras compartí mucho de eso. Me parece genial poderlos hacer. Si tienes una empresa y tienes el espacio, haz sesiones inspiradoras de transferencia de conocimiento. Tenemos muchas cosas importantes, como lo vamos a ver, que transferir. Hicimos en alguna ocasión en una empresa un ejercicio en el que solamente nos sentamos por mesas. Éramos más de como casi 60, 70 personas. Por mesas nos ubicamos para que todos nos conociéramos un poco más. La gente salió feliz. Transferimos algo de conocimiento en nuestras vidas. Vimos que gente que le gusta nadar, bucear, el camping, muchas cosas. También hice dentro de este proceso ejercicios de simulación creativa y solamente nos poníamos a ver un proceso dentro de una empresa y hacíamos esto, ideábamos, diseñábamos una nueva solución, la prototipábamos y la evaluábamos en pequeños grupos y
y funcionaba, y de pronto las ideas empezaron a tomar forma dentro de los equipos de trabajo y dispararon cosas importantes. Y una de las cosas sobre las cuales que yo estoy trabajando es ayudando a las empresas a crear células de innovación humana. Y aquí hay un ejemplo muy bonito, porque durante un proceso de comunicación estratégica y de acompañamiento a través de coaching, nos inventamos una idea de poderle agregarle valor a un cliente muy importante para ellos. Hicimos una conferencia similar a esta de innovación humana, a la cual llamamos Innovando mi vida con amor, y la gente salió feliz. No, porque no tenía nada que ver con el modelo de negocio que tenían, no tenía nada que ver con el relacionamiento de negocio que tenían, y se lo dimos a casi a 65 personas más o menos. Todos salieron felices, estuvo toda la empresa ahí metida. Hicieron un juego creativo, vieron cómo le podíamos agregar valor. A mí se me acercó una persona del staff de esa empresa a nivel ejecutivo y me dijo: gracias, porque nosotros nunca hemos hecho esto por nuestra gente, y lo más curioso es que ustedes lo vinieron a hacer por nosotros. Entonces fue muy emocionante ver que podemos empezar a encontrar lo mejor que hay en nosotros, porque cuando nosotros encontramos eso, empezamos a compartirlo y a generar valor, y empezamos a estar inmersos en la nueva dinámica social, ¿sí? Como ya vimos, que está matizada por la tecnología, pero también por unos ambientes y unos entornos muy complejos, ¿sí? Y estamos también viendo que el entusiasmo nos permite a nosotros hacer esto que hizo este señor, y vimos a nivel mundial miles de personas haciendo conciertos, poemas, tocando. La gente descubrió algo nuevo en nosotros. Julia Cameron, una escritora y cineasta estadounidense, decía: ser artista requiere entusiasmo más que disciplina. Ser vendedor requiere más entusiasmo que disciplina. Ser artista requiere más entusiasmo que disciplina, y el entusiasmo no es un estado emocional. Mira, aquí hay alguien que está muy acorde a lo que estoy tratando de plantear en esta conferencia. El entusiasmo no es un estado emocional, sino un compromiso espiritual. Por eso es muy importante en que nosotros empecemos a desarrollar nuevas habilidades, especialmente para combatir el negativismo que tenemos inconscientemente dentro de nuestro cerebro. Es una confrontación que estamos haciendo todos los días entre mantenernos acá versus mantenernos acá. Los medios de comunicación han generado, y la publicidad han generado, un grado de escepticismo y de negativismo en todas las escalas sociales. Por eso yo recomiendo, y se los dice un periodista: hagan una dieta mediática, consuman ciclos muy inteligentes de noticias muy muy concretas, busquen noticias que les aporten valor, disminuyan, por ejemplo, el consumo de películas de acción con muchas muertes, videojuegos con muertes, pornografía, todo este tipo de contenidos que están generando inconscientemente mucho negativismo. Cuando vemos muchas películas de acción o videojuegos, estamos siendo expuestos a una modificación en la información genética que tenemos, porque hay demasiado muerte o asesinato simulado en todos estos contenidos. Entonces es por eso que es mejor empezar a buscar cosas de interés que me alimenten a mí en lo que yo pueda hacer para ser mejor y entregar mejor mi producto o mi servicio. José Ingeniero, el escritor argentino, plasmaba esto de forma muy bella: el entusiasmo acompaña a las creencias optimistas. Miren por qué es necesario combatir el negativismo. La superstición a las pesimistas. Estás siendo tú una persona que altamente supersticiosa, de que algo se te ocurra una muy buena idea, y de pronto algo en tu cabeza dice: ay no, pero es que eso es un desgaste. Estás en la superstición de algo que no ha pasado. Cuando tú pones una palabra en tu cerebro, el cerebro se dedica a llevarte a ese lugar, y lo vamos a ver más adelante. Por eso también es importante que empezar a pensar en
en el otro, ¿no? En vernos aportándole valor a otros, especialmente a esas generaciones que vienen, a esas generaciones alfa que están recibiendo de nosotros el resultado de décadas de desarrollo humano y de competitividad. Por eso es muy importante vernos enfocados en ese dar. Reserva una parte de tus ingresos para aportar aquí o de tu tiempo para aportar acá. Es increíble la cantidad de energía positiva que se libera cuando nosotros no nos apegamos al dinero. Como lo veíamos, o sirves a Dios o a las riquezas. Cuando sirves a las riquezas vivimos en función de algo sin propósito, sin trascendencia. Por eso te voy a invitar a que estés pendiente del Centro de Innovación Ciudadana, una iniciativa que estoy liderando, donde vas a poder entregar tu tiempo, inclusive donar recursos o físicos o financieros para apoyar proyectos de innovación circular, que eso lo veremos posteriormente a través del Centro de Innovación Ciudadana. Es una idea que quiero manejar, porque un Centro de Innovación Ciudadana es una forma de crear cambios inteligentes de vida. Y si estás interesado, al final vas a tener mis datos para que puedas contactarme, para que pueda yo con mucho entusiasmo entregarte esta información. Y quisiera terminar este pedacito de pensar en otros con una frase de Domenico Sieri que decía: ten siempre una causa noble si quieres conservar el entusiasmo. Una causa noble nos ayuda a conservar el entusiasmo, el por qué vivir, el por qué debe haber algo de trascendencia, de propósito ahí. Y me encanta esta parte de la charla, porque esta es una de mis series favoritas, el Correcaminos, que en los años 80 y 90 fue espectacular. Creo que inclusive en algunos países de América Latina todavía la repiten en algunos canales abiertos. Es el de construir autoconfianza. A mí me encantan estos dos personajes porque el uno está detrás del otro, y el otro, como que el Correcaminos, es tan alegre, tan entusiasta, que no le importa pues que el otro hasta se divierte, que el otro hace todo lo posible por cogerlo y no lo puede conseguir. Pero ambos tienen unos niveles de autoconfianza, es decir, creen en sus habilidades. El coyote cree en la habilidad de poder cazar porque está en sus genes, y el otro cree en su habilidad de escapar del depredador porque confía en sus habilidades de correr muy veloz. Entonces fíjense cómo el coyote y el Correcaminos representan la ambigüedad del día de hoy. Representan el reto de mantenerse constante, hábil, moviéndose para que la incertidumbre y el negativismo no me coja, pero también por el lado del coyote de tener la inspiración suficiente, de tener el enfoque suficiente para ir detrás de una presa, ¿sí? Piensen en esto a nivel de comunicación y de venta, especialmente en los ambientes digitales. ¿Cómo estamos logrando nosotros atraer la atención de un cliente? No para cogerlo y capturarlo, sino para ayudarle. No para comérnoslo vivo y exprimir todo su dinero, sino para ver realizados sus sueños a través de algo que yo le pueda dar con propósito. Hay que moverse hacia nuevas perspectivas, como veíamos. Y eso lo deja muy claro el poeta costarricense Jorge de Bravo, que decía: mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo resume una experiencia de entusiasmo. Esto es absolutamente bello. Y esto nos ayuda a decir gracias, a ver un poco en la gratitud la posibilidad de dinamizar todo esto y vernos a nosotros mismos en la capacidad de entregar las cosas con amor, de estar en la línea de batalla, sea donde estemos, que estemos ayudando a otros a vivir mejor, a cumplir sus sueños, sus objetivos, a traspasar los obstáculos que se han generado a raíz de los miedos y todo esto que hemos visto en esto. Por eso, hacer este viaje alrededor del entusiasmo y descubrir dónde yace
¿sí? Que yace entre nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, es algo fundamental. Y lo finalizo con lo que decía el poeta inglés Samuel Taylor: no existe nada más contagioso que el entusiasmo. Cuando hacemos las cosas con entusiasmo, logramos, las sacamos del estadio, mejor dicho, y hay que enfocarnos en eso. Yo quiero sacarla del estadio contigo. Quiero que así tú no me compres ningún servicio de comunicación o de marketing digital, si lograste ver esto y lo consumiste y lo puedes mezclar, lo puedes adaptar a tu negocio, a tu visión de vida, cómo te estás comunicando, cómo estás vendiendo, cuál es tu comunicación interna, si o no, me daré por bien servido. Y por eso te quiero invitar a que estés pendiente de del segundo ciclo de este ciclo de charlas que estoy promoviendo, que lo he denominado Gratitud en Forma. Una de las habilidades humanas más importantes y de las palabras que más se debe aprender desde pequeños es la gratitud. Decenas de líderes del entusiasmo ven en esta palabra la palabra mágica, y por eso en Hagámoslo Juntos lo vamos a explorar. Más o menos voy a hacer esto mismo, y si quieres hacer esto mucho más introspectivo, pues puedes lograrlo hacer si logras empezar a conectar con lo esencial, porque lo bueno es suficiente. No necesitamos ser perfeccionistas. Y me quedo con esta frase que hace 2000 años se escribió: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Lo bueno es suficiente. No dejemos el perfeccionismo del resultado, porque les confieso, yo tuve que pasar por ese proceso, aún estoy en ese proceso, y estoy soltando, haciendo cosas como estas. Por eso es que la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra es un libro, esa Biblia no es un libro religioso. Yo lo abordé desde el amor, desde la capacidad de la sabiduría, y por consiguiente, como lo ejemplifica muy bien esta imagen que encontré, ejemplifica la vida misma, el fruto. Serás conocidos por sus frutos, no por sus resultados. Por sus frutos os conoceréis. Es decir, a ti te conocerá algo o alguien, ¿sí? Tus clientes te conocerán por los frutos que tú eres, no por los resultados que tú tienes, ¿sí? Si los frutos es que tú ayudas con tu producto o servicio, con tu empresa, a llevar a alguien a sus objetivos y metas, pues son los frutos de tu amor, de lo que sabes hacer con amor, de lo que logras entregar con pasión, con entrega, con colaboración, como lo hemos visto durante toda esta charla. Todo esto resume el origen del pensamiento positivo, el origen del entusiasmo, y me quedo con esta frase que después de hacer esta investigación me surgió de mi corazón: haz del entusiasmo el fruto maduro y dulce de tu corazón. Soy Wilson Pérez y te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para escucharme, y especialmente para llevar todo esto a tu corazón y ponerlo en función de tu empresa, de tus productos, de tus servicios, de tus procesos. Para cualquier cosa, estoy atento para servirte. Muchas gracias.